Tarea 11. Mi nombre es Linda Yasmín Córdoba García. Una progresión es una secuencia ordenada de números que puede ser finita o infinita. A cada uno de los números se les denomina término y se representa por AN, siendo n la posición del término de la secuencia. Aquí vemos una pequeña representación donde cabe rescatar que AN es el enésimo término, que es la regla que determina cómo se calculan pues estos términos. Esta se divide en progresión aritmética. Es la sucesión de números tales que la diferencia entre dos consecutivos cualesquiera de ellos siempre va a ser constante. Aquí tenemos nuestro término que determina a esta progresión, es AN, el enésimo término, igual a 1, que es el primer término de la sucesión, más n menos 1, y aquí la diferencia que existe entre esos términos. La progresión geométrica o exponencial es la sucesión de números tales que el cociente entre ellos dos consecutivos, cualesquiera de ellos, es constante, llamado razón. El término general es AN, enésimo término, igual a 1, el primer término, por la razón que ésta se produce por la división entre términos n-1. La diferencia es que son aritméticas cuando cada término es la suma del término anterior más un número constante al que llamamos diferencia y denotamos por d. Son geométricas cuando cada término es el término anterior multiplicado por un número constante al que llamamos razón y denotamos por r. Bueno, ahora vamos a pasar a los ejemplos. Progresión aritmética nos da primero la sucesión 1, 3, 5, 7, donde la diferencia es 2. Hay que determinar el término general, que es promedio del término que ya habíamos visto, AN igual a 1 más n menos 1 por 2. Aquí, como ven, ya sustituimos el primer término de la sucesión. Ahora, igual a n igual a 1 más n por 2 igual a 2n menos 1 por 2 menos 2. Y como resultado, ya agrupando, tenemos que es 2n menos 1. Ahora en nuestro segundo ejemplo nos dan el término general. Hay que determinar cuál es su sucesión. Aquí tenemos una tabla donde viene n y an. Aquí ya los calculé en esta tabla y pues tenemos que las sucesiones 6, 10, 14, 18, 22, 26. Ahora en la progresión geométrica, como sucesión nos da 1, 10, 9, 27, 81, donde la razón es 3. ¿Por qué es 3? Porque 81 entre 3, 27. 27 entre 3, 9. Y así sucesivamente. Entonces tenemos que AN es igual a 1, nuestro primer término, por la razón 3, n menos 1. Y así nos queda nuestro término. En la 2 tenemos que nos dan el término general, AN igual a 3 por 4, n menos 1. Calculamos con nuestra tablita n, aquí el número AN. Aquí solo sustituimos n y nos sale que la sucesión es 3, 12, 48, 192, 768 y 3072. Bueno, ahora vamos a pasar con el límite de una función. Significa que los valores de la función f de x los podemos hacer lo suficientemente cercanos a L. Es un número real siempre y cuando x tienda a A. Esto quiere decir que es el valor al que se va aproximando
esa función cuando x tiende a un determinado punto, pero sin llegar a ese punto, que es este que está aquí. Entonces incluye la igualdad de los límites que pasan por la izquierda, que es aquí, y por la derecha. Se representa con esta fórmula: límite de f de x igual a L cuando x tiende a A. También bueno, está lo de la izquierda y la derecha, que es como debe de ir. Para hacer esto vamos a ver el ejercicio 1. Tenemos que graficar la función. Y está la gráfica. Límite de f de x cuando x tiende a 2. Tenemos que L es igual a 3. El otro método es sustituir. El límite de x más 1 es igual a 2 más 1 igual a 3. Porque x tiende a 2. Obtener los valores de f de x para la primera tabla. Vemos el comportamiento de x de 1 a 1.99 y el comportamiento de f de x a 2.99. Entonces tenemos que x tiende a 2 por el lado izquierdo, a f de x tiende a 3 por el lado izquierdo. Por lo tanto, el límite de f de x cuando x tiende a 2 por el lado derecho es igual a 3. En la otra tabla tenemos que x tiende a 2 por el lado derecho y f de x tiende a 3 por el lado derecho. Por lo tanto, tenemos que el límite de f de x cuando x tiende a 2 por el lado derecho es igual a 3. Tenemos mismos límites, por lo tanto, sí existen límites de esta función. En el ejercicio 2 tenemos f de x igual a 1 medio de x al cuadrado más 4 entre 2. Graficando la función, tenemos una parábola. El límite de f de x cuando x tiende a 2 es igual a 3. En la primera tabla tenemos valores de 1 a 1.99 en x. F de x tiende a 3. Entonces, x tiende a 2 por el lado izquierdo y f de x tiende a 3 por el lado izquierdo. Teniendo así límite de f de x cuando x tiende a 2 por el lado derecho igual a 3. En la otra tabla tenemos que x tiende a 2 por el lado derecho y f de x tiende a 3. Y así tenemos que el límite de f de x cuando x tiende a 2 por el lado derecho es igual a 3. Mismos límites. Entonces sí existe límite en esta función. En el ejercicio 3 tenemos f de x igual a x menos 2. Graficando la función, el límite de f de x cuando x tiende a 4 es igual a 2. Aquí está el otro método, sustituyendo límite de x menos 2 igual a 4 menos 2 igual a 2. Nos sale lo mismo. Para los valores de f de x tenemos la primera tabla. Vemos su comportamiento, se está acercando a 4 por el lado de izquierdo y f de x por el lado tiende a 2 por el lado izquierdo. Entonces tenemos que el límite de f de x cuando x tiende a 4 por el lado izquierdo es igual a 2. En la otra tabla tenemos que x tiende a 4 y f de x tiende a 2. Así tenemos que el límite de f de x cuando x tiende a 4 por el lado derecho es igual a 2. Mismos límites, entonces sí existe límite de función.
En el ejercicio 4 tenemos que f de x es igual a 2x al cuadrado menos 4x entre x menos 2, graficando la función. Cuando x tiende a 2, L igual a 4. El límite, sustituyendo, nos va a salir que es 0 entre 0, entonces estamos hablando de una indeterminación. Basta con factorizar esta función y obtener el límite de 4. Aquí tenemos obtener los valores de f de x para los primeros valores de x de 1 a 1.99. Vemos que x tiende a 2 en el lado izquierdo, f de x tiende a 4, el límite de f de x es igual a 4, x tiende a 2 en el lado izquierdo. En la otra tabla vemos su comportamiento, que se está acercando a 2 en el lado derecho y f de x a 4. Tenemos que el límite de f de x cuando x tiende a 2 por el lado derecho es igual a 4. Mismos límites, entonces sí existe límite en esta función. En el ejercicio 5 tenemos una función a trazos que tenemos en el primer trazo 2 si x es menor que 2. Aquí tenemos nuestra tabla y nuestra gráfica, que vemos que y se está manteniendo constante. En el siguiente trazo tenemos que un medio de x más 1 si x es mayor o igual que 2. Aquí tenemos que está al infinito. Aquí tenemos la tabla de valores. También tenemos nuestro ejercicio 6, f de x, una función a trazos, x más 1, si x es menor o igual que 0, y x más 2, si x es mayor o igual que 0. Tenemos la función. Cuando el x tiende a 0, el límite va a ser 1. Sería en esta tablita que el límite de x más 1 es igual a 0 más 1 igual a 1. X tiende a 0 y en la otra tablita tenemos el límite de x más 2, que es esto de aquí, igual a 0 más 2 igual a 2. X tiende a 0. Entonces son diferentes límites. Límite de f de x es igual al límite de f de x. Entonces hablamos de que no existe límite en x cuando x tiende a 0. Gracias.